Ahí Ahora parece tenemos que ya. Muy bien. y démosle OK. Muy bien. Buenas noches, queridos amigos de Facebook. Dios los bendiga mucho en esta noche. Aquí estuvimos orando juntos en el grupo de Zoom. Nos alegramos mucho de la participación de ustedes y esperamos que Dios los bendiga mucho y esté bendiciendo mucho con este estudio ver- por el Messenger o en la mensajería del mismo video. Y también recuerden que pueden solicitar este estudio bíblico, Biblia Fácil, Apocalipsis, para que llegue a su domicilio, su casa, bastando con entregar algunos antecedentes de su domicilio para que el curso sea enviado por radio y TV Nuevo Tiempo gratuitamente a su hogar. Así que un abrazo y Dios los bendiga. Damos la bienvenida a Jessica, que también está con nosotros. Y le llegó su curso bíblico también. Así que, qué bueno, Jessica, nos Gracias. alegra que haya llegado el curso a tu casa. Sí. Bienvenida, Jessica. Mis queridos amigos, vamos a empezar el estudio de la lección número 3. Vamos a seguir avanzando en los capítulos de Apocalipsis. Terminamos en 3 lecciones las 7 iglesias. Fue un estudio interesante, creo, y vimos allí cómo la historia de la iglesia cristiana se fue desarrollando a lo largo de estos años y cómo proféticamente Dios fue alertando todas las cosas que iban a suceder para que cada iglesia de cada tiempo pudiera examinar esto y tomar las decisiones necesarias para corregir sus caminos. Recordemos que nuestra advertencia para la iglesia de hoy es no ser tibios, ¿no es cierto? No ser tibios, ser fervorosos, ser activos, trabajar por el Señor, llenar nuestro corazón de fe y servir al Señor con, que es un símbolo del Espíritu Santo, comprar oro de parte de Dios, que es el carácter de Dios sobre nuestras vidas, y recibir de Dios gratuitamente las vestiduras blancas, que son las obras de justicia de Cristo en nosotros. No gloriarnos en nuestras propias obras, sino en la vestidura de justicia que nos da Cristo. Estas son las 3 cosas que el ángel advierte a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia del fin del tiempo. Entonces estemos atentos a buscar estas cosas de parte de Dios. Amén. Vamos a seguir, Amén. Gabriel, entonces con la lección número Número 3. 3. Vamos inmediatamente a A proyectar. nuestra primera pregunta. No está proyectado todavía. Ah, perdón, perdón. Sí. Estoy aquí. Ahí está. Ahí vamos. Ahí está. Se llama El trono de Dios y el libro sellado. Exacto. Sí. Vamos a la pregunta uno entonces. Dice, ¿qué escena ve Juan y qué invitación recibe? Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. Aquí va. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, para resumir, ¿no es cierto? El versículo es largo, pero vamos a responder de forma resumida y luego les explico. Em, Ujú. una puerta abierta Al cielo. en el cielo y la invitación fue a subir allí, subir, subir allá, mejor. Una puerta abierta Bien, en el cielo y sí. a subir allá, o una invitación a subir Allí, allí, subir allí y a subir nomás. a subir ya. Vamos a ver. Bien,
Em, para que podamos explicar esto, yo voy a nuevamente proyectarles una imagen del santuario celestial. La vamos a usar mucho porque el Apocalipsis hace mucha referencia al santuario terrenal, que es una réplica del santuario celestial. Eh, Aquí va. Como nosotros vimos en el inicio del capítulo 1, Jesús aparecía moviéndose entre medio de los siete candelabros que representa histórico. Y dentro había un candelabro que cuando nosotros estudiamos su simbología, representa a Cristo junto con la iglesia, con su iglesia, que ilumina el mundo con el aceite del Espíritu Santo. Hay toda una simbología allí, pero Juan vio siete candelabros porque eso tiene un sentido histórico a lo largo de los tiempos. Y Jesús se movía entre medio de esos candelabros, revelando y mostrando cómo Jesús, como sacerdote y sumo sacerdote, cuidaba a su iglesia a lo largo de la historia, ¿ya? Em, y ahora Juan menciona una puerta abierta. El santuario tenía dos entradas, dos puertas que estaban cubiertas, no eran una puerta tradicional como nosotros la conocemos, porque el santuario del desierto no era de estructura sólida, sino que era de como una tienda. Entonces la primera entrada, la primera puerta tenía una cortina, un velo, que se llamaba primer velo o primera puerta. Y la segunda parte del lugar santísimo tenía un segundo velo, una segunda cortina. Cuando la Biblia hace referencia desde el punto de vista espiritual a puerta abierta en el cielo, está mencionando esa idea del santuario. Y esa puerta abierta, ¿cuál era? La primera. ¿Por qué? Porque cuando Jesús sube al cielo, después que él deja a los discípulos allí en Hechos capítulo 1, si ustedes quieren lo pueden leer para revisar esa parte, donde Jesús después de haber estado con los discípulos, él asciende al cielo y Hebreos menciona que él se sienta en el trono de Dios, al lado del trono de Dios, que también es un símbolo del santuario en el cielo. Ahora, en esa ascensión al cielo, Jesús abre la primera entrada del santuario. ¿Y qué significa eso? Que él inaugura la intercesión por la iglesia en el santuario celestial. No voy a entrar en detalle aquí porque eso es un estudio de otro tema, justamente del santuario celestial más detallado, pero en alguna medida cuando el creyente, perdón, cuando el hombre pecador, cuando el hombre que no está en las manos de Cristo todavía, toma la decisión de arrepentirse de sus pecados y se bautiza, él pasa a entrar también y participar junto con Cristo en el santuario celestial. Él pasa a ser parte del santuario celestial también en el sentido espiritual. Por eso está representado allí en el candelabro. Es en el candelabro donde la iglesia está representada en su participación con Cristo. Y, y eso significa que cuando Cristo asciende al cielo, Él abrió las puertas del inicio de la era de la iglesia, Él inauguró la era de la iglesia. Por eso Juan, en el capítulo 4, él ve la inauguración de la era de la iglesia, de la era de la salvación, de la era de la gracia abundante de Dios para con la vida del hombre. ¿Por qué? Porque Cristo entró en el santuario celestial, abrió la primera puerta, la primera cortina e inauguró el santuario celestial. ¿Ya? Mm. Em, ¿qué, qué más tenemos allí en este texto? Vamos a proyectar el texto de nuevo. Permiso. Entonces él oye una voz hablando como trompeta y nosotros vimos aquí que se le invita a Juan a subir allá. Curiosamente, a pesar de que parece una invitación a Juan, pero en alguna medida nosotros como cristianos también estamos invitados a subir y a participar con Cristo.
En la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, dice que nosotros que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, estamos sentados con Cristo en las regiones celestiales. Miren qué interesante esa bendición, el privilegio que tiene cada persona que de corazón acepta a Jesús como su Salvador. No es un mérito personal, sino que es un privilegio conquistado por Cristo para nosotros. Avancemos entonces, ¿Ok? mi estimado Gabriel. Pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, además de la puerta abierta, ¿qué más ve Juan en Apocalipsis 4 del 2 y 3? Allá va. Dice, y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto de aquel que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante a aspecto a la esmeralda. Muy bien. Eh, Aquí lo que Juan está describiendo es un aspecto parcial del trono de Dios. No es primera vez en la Biblia que el trono de Dios es descrito por un profeta. El trono de Dios fue descrito muy, muy detalladamente por el profeta Ezequiel. Allí en la lección, si ustedes quieren después estudiar con más detención, menciona los capítulos del profeta Ezequiel en el capítulo 1, versículo 26 al 28. No vamos a ver ahora, pero si ustedes quieren pueden después estudiar un poquito más. El profeta Ezequiel, en el menos unos 500 años antes de Cristo, profetizó y él describió el trono de Dios también. Ahora, esa descripción, en primer lugar, tiene que ver con el hecho de que Jesús ascendió al trono de Dios como rey, para reinar, para gobernar, y también para definir el destino de toda la humanidad al final del tiempo, que es lo que va a suceder cuando Él retorne. Las piedras no hay un simbología específica, pero siempre representan la nobleza, la justicia y su excelencia, su hermosura, ¿no? Y sí, el trono, Claro. el arco iris en el trono y la esmeralda ya empiezan a tener un aspecto más interesante porque eh, hay un lugar en la Biblia donde el arco iris es mencionado y que ustedes deben haber escuchado hablar. No vamos a ir al texto. La primera vez que es mencionado ese símbolo, esa figura, que es cuando Dios le ordena a Moisés que salga, perdón, a Noé, que salga del arca No y es, se compromete con esa nueva generación, con ese nuevo pueblo que se iba a formar de allí, que nunca más iba a destruir la tierra con un diluvio. Y para asegurar esa promesa de que iba a tener misericordia, iba a permitir que la sementera siguiera segando, siguiera produciendo fruto y el ser humano se mantuviese con vida, él se comprometió, hizo un pacto. Dios es un Dios de pactos, de promesas, entonces ese pacto quedó simbolizado en el arco iris. Entonces nosotros entendemos que el arco iris en gran medida lo que expresa es la misericordia de Dios sobre la humanidad. Entonces el trono de Dios es un trono lleno de muchos salmos, varios, se me olvida ahora todo lo que tienen, pero muchos salmos mencionan que el trono de Dios es un trono de verdad y de misericordia, que la misericordia de Dios llega hasta los cielos y que su verdad llega hasta las nubes. Entonces, es una palabra que se repite mucho en salmos también, asociando los cielos, el trono de Dios, a la misericordia. Y el arco iris tiene ese símbolo también, ¿no es cierto?, de Dios como un Dios de misericordia. Y el caso de la esmeralda, que tiene una tonalidad verde, hay mucha, no es algo dogmático, pero hay mucha idea común de vida por causa de los árboles, de la vegetación, ¿cierto? Que rebrota, que renace. Entonces la esperanza que viene del trono de Dios.
¿ya? Entonces, ¿qué más vio Juan? ¿Se podría resumir cada vez como el trono de Dios? Sí, sí, exactamente. El trono de Dios lleno de gloria y misericordia. Y vamos a poner que es en cierta manera el símbolo del arco iris. ¿Ya? Ok. Vamos a la pregunta 2, Gabriel. Vamos, a la 3. A la 3, perdón. Dice, alrededor del trono principal habían otros tronos. ¿Cuántos y quiénes eran los que se sentaban ahí? Apocalipsis 4. eh, Vamos a leer el 4 y después el 5. 4-4. Perdón, 4 4 Primero 5 4-4, sí. 4 4. Después, Vamos por sí, partes. exacto. Dice, alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Bien, después vamos 9, a leer capítulo solo 5, 9. versículo 9. Dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Muy bien. Y finalmente vamos a leer Mateo Mateo, capítulo 27. del 50 al 53. Exacto. Al tiro lo proyecto. Ujú. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí, perdón, dame un segundo que se me quedó el otro teléfono. Ya. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Perdón, Vinieron, vinieron sí, a la vinieron. santa ciudad y aparecieron Exacto. a muchos. Muy bien. Esto es, este texto, sí, bueno, explícalo tú. Sí, vamos a... No, pero tú querías comentar algo. Sí, no, que este texto a mí, cuando por primera vez lo leí en Mateo, fue asombroso, porque es el único que digo de que cuando Cristo resucita, resucitan con él otras personas. ¿Te fijas? Sí, Entonces fueron las primicias que llegaron al cielo. Para mí fue impactante este tema. sí, así es. Bien, vamos a volver rápido, que ahí, como leímos varios textos, pudiéramos olvidarnos o perder de vista lo que habíamos leído. Eh, Alrededor del trono, recuerden que Juan estaba teniendo una visión del trono de Dios. Entonces, alrededor del trono vio 24 tronos también, y vio sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Eh, para llegar a entender bien, vamos a analizar un poquito estos términos, estas terminologías. En primer lugar, el concepto de ancianos dentro de la Biblia no necesariamente tiene relación con alguien viejo, ¿ya? Pero sí con la idea de que la ancianitura o ancianidad, ancianitura,
Ancianidad. ancianidad, guarda relación con sabiduría, con experiencia de vida. Entonces, que no son ángeles, algunos intérpretes creen que son ángeles, no, porque el concepto ancianos solo se aplica a seres humanos. Sí, El concepto también de vestidos de ropas blancas es un concepto especial que al aplicarse a los seres humanos significa que ellos se vistieron de la justicia de Cristo, o sea, fueron perdonados de sus pecados y creyeron en la salvación de Cristo y fueron fieles hasta la muerte. La corona de oro en sus cabezas, no hay que ir muy lejos. Si ustedes se recuerdan, la lectura de las iglesias, de las cartas a las iglesias, varias de las cartas dicen que eh, el, el siervo de Dios debería permanecer fiel para que no quitase su corona de la cabeza. Entonces, esos ancianos, estos hombres o mujeres también, aquí no haga la distinción, pero son personas, son hijos de Dios que vencieron. Entonces, nosotros creemos que esos ancianos representan no necesariamente en forma numérica perfecta, sino que puede ser una representación simbólica también, de los que resucitaron con Cristo en la resurrección y fueron llevados al cielo en esa resurrección. tal cual. Atestigua que después de la resurrección de Cristo, resurrección, Dios resucitó también a otros siervos de él a lo largo de la... Sabemos quiénes son, la Biblia no lo menciona, pero podría ser alguno de los profetas, podría ser algún rey, podría ser algún siervo de Dios que fue José, fiel a por Dios, no, ejemplo, no sabemos, pero podría ser José, por a ejemplo. hombres fieles que Dios decidió con la resurrección de Cristo resucitarlos. Y representación de las primicias. ¿Qué son las primicias? Las primicias en el tiempo del pueblo, de primeros frutos que aparecían. Esas primicias eran consagradas a Dios, era un fruto especial para Dios. Después de las primicias, el pueblo podía seguir cosechando para su propio fin y uso, pero las primicias eran de Dios. Y así también Jesús, cuando resucita, cosecha sus primicias, los primeros frutos resurrección, eh, de la resurrección. Y aquí algunos se confunden por eso. Dios ya había resucitado a otras personas en otros tiempos, ¿ya? Hay testimonio que cayó, por ejemplo, en los huesos del profeta Eliseo. Hay testimonio de resurrección de parte de Cristo durante la predicación del Evangelio. Sin embargo, esas resurrecciones fueron resurrecciones, eh, llamémoslas resurrecciones simples, Terrenales. terrenales, donde la persona resucitó en un cuerpo terrenal que después seguramente volvió a morir. Pero a partir de la resurrección de Cristo ya es otra resurrección. Ahí es la resurrección de redención, de salvación eterna. Y esas son las primicias entonces que Cristo llevó. Otro concepto interesante que el número 24 coincide con el número de turnos de sacerdotes que servían a lo largo del año en el santuario terrenal. Los turnos de 2 por mes, y eran 12 meses, entonces había 24 sacerdotes que servían en el turno del santuario a lo largo del año. Por eso también da a entender esa similitud también de aquellos que están sirviendo al lado de Dios en el santuario. ¿Ya? Vamos a responder aquí entonces. Pero que es interesante el sentido de que nosotros, o sea, ya hay personas que están, que no sabemos cuántas realmente, porque la Biblia explica que son muchos Sí, solamente, sí, pero ya hay personas que sí. esperándonos a nosotros. Pero Pero hay dos personas que nosotros creemos que, eh, y sí, sabemos quiénes son, porque bueno, están en el cielo ya con Dios. A ver, Elías, ¿quién sabe? Enoc ¿Sí? Muy bien, muy bien. y No, tres, po. sí, son Sí, por tres eso te iba a decir entonces. yo, Elías, Enoc Son y... tres. Eliseo, Ay, no. perdón. ¿Bien?
Eliseo. No, pues ya, No, 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 no hay testimonio de que Eliseo no. haya resucitado, Elías Moisés. no, no sí. hay ninguna. Ah, perdón, y me faltó Moisés. Ellos Moisés, son los tres que exactamente. están. Sí, Moisés. Elías, Enoc y Moisés. Exactamente. Porque Elías y Moisés aparecieron en el monte de la transfiguración conversando con Jesús. Exacto. Y eh, Elías, en el caso de Elías, se sabe que él no murió, ¿no? Sino que subió, fue arrebatado al cielo vivo. Lo mismo Enoc, No. que fue un patriarca de antes incluso del diluvio, que caminó con Dios, un siervo de Dios, y dice que no murió, también se fue llevado por Dios vivo. Eso, pero eso es un paréntesis. Ya, 24 24 ancianos. ancianos con sus coronas. Sería entonces los que resucitaron con Cristo. Ok. Pregunta 4. Dice, ¿qué más vio Juan delante del trono? Apocalipsis 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Muy bien. Eh, Vamos a responder aquí y les explico a tiro. Entonces, 7 lámparas 7 lámparas, con así es. los, voy a poner entre los 7 espíritus de Dios. En primer lugar, hay que entender que, que Dios no es que Dios tenga 7 espíritus, ya, pero aquí hay un concepto del número 7. Recuerden que desde el punto de vista de la divinidad, significa algo perfecto, algo completo, que no le falta nada. Al ver Juan nuevamente 7 lámparas, Juan está volviendo a la idea de los procesos históricos de las 7 iglesias. Entonces aquí nosotros vamos a ver que un poquito más adelante se va a retomar el concepto de un recorrido histórico que van a ser los 7 sellos. Y aquí Juan ve los 7 espíritus. Y de la misma manera que habían 7 ángeles para las 7 iglesias, entonces aquí podemos ver la idea de que el Espíritu Santo, que es uno solo, ¿ya? Está ¿Mm? obrando en la vida de su iglesia y de los hombres para salvación a lo largo de toda la historia de la humanidad también, ¿ya? Porque recuerden que en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 16, Juan deja que va a convencer, de hecho no es Juan, sino que Cristo dice que el Espíritu Santo es aquel que va a convencer el mundo de pecado, de justicia y de juicio. De esa manera, entonces, la presencia de Dios a lo largo de la historia de la humanidad va buscando convencer al mundo de pecado. eh, la, Esa idea. Ahora, recuerden que las lámparas son un símbolo de la luz de Dios para iluminar al mundo. Jesús dijo en el Evangelio, allí en Mateo, si no me equivoco, en el capítulo 5 también o 6, él dice que nosotros somos la luz del mundo. Mundo, Y nadie pone una lámpara debajo de un de velador, la cama. sino que lo pone en un lugar alto para que ilumine al mundo. Y dice, así también ilumine vuestra lámpara al mundo. Exacto. Entonces el cristiano, él ilumina, pero esa luz no es propia, no es propia. Esa luz es la que produce el Espíritu Santo. Cuando uno estudia el candelabro, recuerden que vimos el candelabro allí dentro del santuario,
cuando uno estudia en detalle, estaba conectado por tubos a unas fuentes de aceite. De tal manera a que las lámparas tenían que ser alimentadas permanentemente por el aceite que producía la llama. El aceite de oliva en la palabra de Dios es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo actuando en la vida del hombre que hace que el hombre ilumine al mundo. No nuestras buenas obras en Ya. sí, sino la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto está relacionado allí también con este texto. ¿Ya? Y del número 7 Em, cada vez, ¿Ah? el número 7 también, que es una figura de totalidad y perfección en la Biblia. Sí, ¿ya? Muy bien. Sí, cierto, que no le falta nada, eso, pero obviamente desde el punto de vista siempre de la divinidad, ¿ya? El ser humano, no, en Exacto. algún momento vamos a estudiar ese tema, ¿ya? No lo voy a tocar ahora, pero el ser humano está simbolizado por el número 6 y el ser humano en sí mismo no puede llegar a ser 7, solamente llega a ser 7 completo con Cristo. Cristo hace con que él sea completo y en Cristo él encuentra su séptimo día. Ya vamos a tratar eso más adelante porque vamos a hablar del El 7. sábado y ahí vamos a explicar el significado de la humanidad con el encuentro con Cristo también, ¿ya? Vamos a la pregunta 5 Eh, entonces. sí, Dice, versículo ¿qué otros Apocalipsis 4. seres, te voy a leer, qué otros seres vio Juan alrededor del trono y qué apariencia tenían? Apocalipsis 4 6 al 8. Leamos. Ya, Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. En el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por detrás estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ya, perfecto. Em, en este caso particularmente voy a explicar primero y después respondemos. Ayúdame a recordar de no dejar de responder, ¿ya? Vale, Juan, además del trono, además de los 24 ancianos, ya ve cuatro seres vivientes, cuatro seres celestiales que dentro de la literatura bíblica no es viendo eso. Nuevamente, Ezequiel, el profeta Ezequiel, también los vio en una visión. Y la descripción es casi idéntica de esos seres celestiales. Antes de explicar esos seres celestiales que normalmente dentro de la perspectiva bíblica se llaman serafines, que serían los ángeles más poderosos y más cercanos al trono de Dios, uno puede tender a pensar que estas características descritas por Juan o lo que ellos ven en la visión son una descripción de los ángeles en sí mismos, ¿ya? Pero no es exactamente así, porque estos ángeles, ellos lo que ellos tienen es que como están rodeando el trono de Dios, ellos reflejan características de Dios mismo, de la divinidad,
¿ya? No es que ellos contengan esos elementos por ellos mismos, sino que ellos están reflejando elementos de la divinidad, ¿ya? Eh, Superpoderes, supercualidades, ¿no? Y justamente una de las primeras características que se describen estos seres vivientes son que ellos tenían algunas apariencias especiales. La primera de ellas era de un león, la segunda de ellas era Mm. de un becerro, la tercera de ellas era de un hombre y la cuarta era de un águila volando. Estos elementos dentro de la tradición judía estaban presentes dentro de las la de Judá, la de, no me acuerdo, pero habían cuatro, el nombre de todas, ese también. Y un león, un becerro, un hombre y un águila. Los intérpretes se encuentran de la cualidad de Cristo como animal entre las naciones. Eso hasta los babilonios pensaban así, eh, esa idea del rey. Entonces, sería una perspectiva de el que trabaja, que sirve. En ese caso sería el símbolo de Cristo, sería la parte humana de Cristo, porque Jesús siempre. Y el cuarto elemento, que es el elemento del águila, es la divinidad, ¿no? En muchos aspectos tiene una relación con la divinidad. Vamos a ver eso en Apocalipsis, va a aparecer el águila de nuevo, ¿ya? En Génesis, cuando nosotros vemos esa palabra que el Espíritu Santo, eh, en el segundo versículo del capítulo 1 de Génesis, dice que el Espíritu Santo pairaba sobre la faz de las aguas. Fíjense que esa palabra no es pairar, es revolotear. Esa es la palabra específica. Y ese término no se usa muchas veces en la Biblia, como dos nomás. Y uno de los textos que se usa ese término, que se usa para el Espíritu Santo, es un texto que dice que el águila volando sobre sus polluelos, así Dios cuida a su pueblo, ¿ya? Entonces el águila también es un símbolo de la divinidad de Cristo. Entonces, aquí esos cuatro querubines, ellos lo que están haciendo es reflejando características de Cristo, de Dios, ¿ya? Eh, y después ellos tenían seis alas que representa en realidad las alas, allí en Ezequiel uno los estudia más detalladamente, ¿ya? Esas alas cubrían los pies, el rostro y las otras dos volaban. Eso básicamente es la gloria de Dios, entonces ellos cubrían esa gloria. No vamos a entrar en detalle, que es medio complejo, después lo vemos con Sí, más detalle. Y ellos alababan a Dios, no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, y estaban llenos de ojos. La idea de lleno de ojos es el concepto de que Dios, Él está atento permanentemente, vigilando las acciones de los hombres. Esto está descrito en Salmo 11, perdón, Salmo 11, versículos 4 al 7, si no me equivoco, que Dios vigila a los hombres en toda la tierra, siempre está pendiente de sus acciones. ¿Ya? Eso. Vamos sí. a- Cabe acá para cerrar solamente que acá justamente en el estudio salen las tribus. La de Judá era un león, la tribu de Rubén un hombre, la tribu de Efraín un buey y la tribu de Dan un águila. eso. Sí. Rubén, Judá, Efraín y Dan. Eran las Exacto. cuatro tribus principales. Exacto. Vamos a la... Entonces, ¿qué hay que otros responder. ángeles? Cuatro. Cuatro querubines, Que serafines, serafines, serafines. serafines que reflejaban la gloria de Dios y de Cristo. ¿Ya? Y los detalles ahí después, ustedes lo tienen en el texto. Todo eso lo que yo dije está en el texto. ¿Ya? Así que no se preocupen Sí, de anotar. para que lo lean. ¿Cuál es la siguiente, Gabriel? Dice, Número la 6. 6 dice, ¿cuál es el tema del cántico que entonan los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos? Apocalipsis 4 del 9 al 11. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honran y acción de gracia al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor,
Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bien. Eh, entonces, lo que nosotros vemos aquí es una escena de adoración, adoración sublime, donde tanto los seres vivientes, los serafines, como los 24 ancianos están adorando, postrándose y alabando a Dios y a Cristo. Cristo todavía no aparece explícitamente, pero va a aparecer luego, por eso lo menciono también, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema aquí entonces? El tema del cántico, Vamos a, sí, que Dios es digno de honra, gloria y poder, oye, de acá viene el canto, digno eres tú. creado, sí, posiblemente, y ha creado todas las cosas. Eh, Mis queridos, ustedes van a darse cuenta, quiero hacer hincapié a un detalle aquí muy importante. Nosotros ya lo mencionamos en el estudio de la iglesia de la Odisea, de que uno de los elementos centrales del reconocimiento de Dios y de Cristo en Apocalipsis es el reconocimiento de Él como creador, como creador. Em, es hay dos grandes reconocimientos de Dios en Apocalipsis, de Él como creador y de Él como redentor. Eh, en la iglesia de la Odisea, recuerden que Jesús se presenta como el Alfa y el Omega, el que creó todas las cosas, el principio de todas las cosas. Entonces, es muy, muy importante, mis hermanos, ese concepto se va a repetir nuevamente muchas veces en Apocalipsis. Vamos a trabajar esa idea de cómo se está revelando a Dios como creador, como el autor de la creación. Pero es importante que entendamos que como la iglesia cristiana nunca puede dejar de reconocer el poder creador de Dios de todas las cosas. Esta es una de las cosas que está siendo muy atacada por Satanás en este tiempo. Como yo les decía, muchas iglesias están siendo contaminadas. Dios en realidad no creó todas las cosas, sino que dio un punto de partida nomás. Eh, Ideas de ese tipo, del evoteísmo y otras eh, creencias que colocan el poder de Dios en un plano inferior. Y eso es un riesgo muy grande para la verdadera adoración. Así que estemos atentos a eso. Ok. Adelante. Vamos a la pregunta número 7. Diego. Dice, Juan aumenta nuevos detalles a la visión. ¿Qué es lo que ve en la mano derecha de Dios? Apocalipsis 5, versículo 1. Ya, Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellados con 7 sellos. muy bien. Vamos a solamente responder esto ¿Sí? y luego vamos a ir explicando en el camino, porque vamos a seguir viendo este tema aquí. Entonces, Juan vio un libro sellado con 7 sellos. Noten que aquí se va a repetir nuevamente el 7, una secuencia de 7. ¿Ya? Sí. Em, en ese caso es importante que entendamos que en ese tiempo de Juan, en la antigüedad, los libros no eran libros como nosotros los vemos, los vemos hoy en día, ¿no es cierto? Que tienen tapadura sino que eran rollos, y cuando ese rollo tenía un mensaje especial, un mensaje real, un mensaje particular, el rey timbraba ese mensaje y solo podía ser abierto por el que recibía ese mensaje. Entonces tenía un sello propiedad, de autoridad real también, ¿no? El rey ponía su sello allí y eso solo podía ser abierto por el destinatario, bajo pena de muerte si alguien lo abría. Y curiosamente, justamente ustedes van a ver aquí que este libro no tenía un sello, sino que tenía 7. Y resulta que nadie tenía autoridad para abrir ese libro. Ustedes van a ver luego. Vamos a ir a la siguiente.
Gabriel. Vamos a la siguiente pregunta, la 8. Vamos. Dice, ¿qué buena noticia dio uno de los 24 ancianos a Juan? Apocalipsis 5:5. ¿Sabes? Leamos completo para no perder la Ok, secuencia, Gabriel, desde del, el uno ok, hasta el 5 ya. dale. El uno ya lo leímos, Sí, pero veamos a partir del 2 ya. hasta el 5. Hasta el 5. Dale, dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni el cielo, ni la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Muy bien. Muy claro. Exacto. Entonces, aquí nuevamente vuelve a aparecer la figura de Cristo en la simbología del león de la tribu de Judá, su aspecto real, la raíz de David como la naturaleza humana que Dios encarnó, pero con un fin de reinar, de gobernar sobre su pueblo. Eh, los judíos, ellos tenían muy claro que el Mesías era del linaje de la tribu de Judá, era descendiente de David. Por lo mismo, Cristo no solo genealógicamente tiene la ascendencia de la tribu de Judá, sino que también espiritualmente era la raíz de David, o sea, el rey que iba a venir a gobernar sobre su pueblo. Por eso se le dice así también. Entonces, solamente un ser pudo ser digno de abrir los 7 sellos. Lo primero que tenemos que entender en ese concepto, que Juan lloraba porque nadie podía abrir el libro eh, y los 7 sellos, tiene que ver con el hecho, mis queridos, que la obra de la salvación, la obra de la redención, es una obra exclusivamente de Cristo. Ningún ser humano, por más que se haya inmolado, por más que se haya sacrificado, por más que haya dado su vida a los leones, era digno, fue digno de tener alguna participación en la obra de salvación del ser humano en forma eh, personal. Uno participa, pero participa compartiendo Cristo, ¿ya? Pero nadie puede aportar a la salvación de cada ser humano, solo Cristo. Entonces, solo Él fue digno y luego también se va a presentar como aquel que dio su vida por nosotros. Y Él era digno de desatar los sellos. Entonces, Cristo es digno de acompañar nuevamente, vamos a volver atrás, ¿ya? Y acompañar nuevamente el desarrollo de la historia de la iglesia nuevamente, pero bajo, perdón, no solo de la iglesia, sino de toda la humanidad, bajo la óptica de cómo Cristo está viendo el desarrollo de la humanidad. Eh, ¿Cómo vamos a contestar esta pregunta entonces? sí, vamos a contestar entonces diciendo qué buena noticia dijo que el león, solo vamos a poner el león de la tribu de Judá, era, ¿no? Era Tribu de digno. Judá. Vamos a poner entre paréntesis a Cristo, Listo. digno de abrir el libro. Oye, entre comillas, Javes, ahora ¿Mm? entiendo por qué C.S. Lewis en su libro de Crónicas de Narnia puso a Dios como un león, Sí, sí, tal cual. así es. Em, ahora sí vamos a entrar de lleno en la obra redentora, desde el punto de vista de Apocalipsis, desde el punto de vista profético. Vamos a Pregunta, ir terminando, sí. Apocalipsis 5:6. pregunta número 9 dice, ¿quién estaba en medio del trono? 5:6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos,
y los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. Vamos a responder primero, Gabriel, y de ahí voy a Todas explicar 7. un poquito. Quiero responder Ujú. primero. ¿Quién estaba en medio del trono? Entonces, un cordero como inmolado, o sea, Cristo como aquel que se sacrificó Cristo. por el hombre. Eh, Vamos a... Nosotros ya hemos conversado un poco sobre eso. El cordero inmolado es un símbolo de la obra redentora de Cristo porque cada cordero que era inmolado en el Antiguo Testamento bajo las instrucciones de la ley de Moisés era un símbolo, una representación de la obra redentora que Cristo haría, no ofreciendo un cordero, sino ofreciéndose a sí mismo como cordero inmolado. Y aquí Juan ve a Cristo Tal también en el cual. trono de Dios. Esa parte es muy importante. Dios no está solo en su trono, sino que Cristo comparte el trono. Ahí está también su característica divina real. Así que Él comparte el trono de Dios. ¿Alguien escribió un mensaje, Gabriel? Tiene que ir a buscar Ah, ya, la a su Carlita. hijo, no hay Ya, problema. no hay problema. Estamos casi terminando, así Nos que queda ya la queda poquito, última no se pregunta, ¿ah? preocupe. La La número última 10 pregunta y nomás, pero si terminamos. tiene que retirarse después, él lo puede dar a ver en la última partecita en el Facebook. Entonces, Cristo, Gracias a ti, Carla. em, No, ¿ah? le respondí a Carla, que nos da las gracias. ¿Por qué? Porque Él ofreció su sangre por nosotros. Y Él es Exacto. digno de abrir los 7 sellos. ¿Y por qué entonces menciona 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra? Porque aquí nuevamente, hermanos, esta simbología es, miren, estructura de didáctica progresiva, ¿ya? ¿Qué, qué es eso, didáctica progresiva? Es que ellos te van revelando una realidad espiritual y empiezan con un concepto sencillo. Después vuelven atrás y vuelven a revelar la misma realidad espiritual, pero profundizando más esta idea. Los que participaron del estudio de Daniel vieron que eso también sucedió en las visiones que fueron apareciendo en el libro de Daniel. Primero la secuencia de los 4 reinos de Nabucodonosor, después las 4 bestias, después nuevamente retornando al punto de partida y vuelve a desarrollar las mismas ideas. Entonces, esto es lo que está explicitado aquí en el versículo 6 del capítulo 5. Es el mismo concepto que vimos en el capítulo 1, donde Jesús se movía entre los 7 candelabros. Mm. Desde un punto de vista histórico, Jesús, tiene autoridad para supervisar, trabajar para la salvación de la humanidad. Solo que aquí se detalla un poco más y habla de cuernos. ¿Qué representa los cuernos en la Biblia? Autoridad. Autoridad, ¿ya? Es un símbolo del cuerno. Eh, en el Antiguo Testamento, usted ve, pues, es esa capacidad de velar, de vigilar, de observar cómo está todo y actuar en función de eso. Y nuevamente los 7 espíritus, recuerden que ¿quién envió a Jesús? Jesús dijo en Juan capítulo 14 y 16, Jesús explica claramente la obra del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. Jesús iba a enviar, iba a llegar al cielo y del cielo iba a enviar el Espíritu Santo. O sea, Jesús mismo es el emisario del Espíritu Santo. Entonces, los 7 espíritus nuevamente representando la obra del Espíritu Santo enviado por Cristo a la iglesia, a los hombres para su salvación. ¿Ya? Entonces, ahí está representado un concepto similar al del capítulo 1, pero un poco más desarrollado. Ya, vamos terminando entonces, Gabriel, con Sí, la última vamos a pregunta. terminar. ¿Es la última o hay Dice, una 11? Ah, no, está la 11, pero hay una 11 de sí, de conclusión. conclusión más que nada, sí. Sí, de conclusión, sí. Vamos a... Vamos, terminemos con la 10. Dice,
¿Qué sucedió cuando Jesús el Cordero tomó el libro sellado de las manos de Dios? Apocalipsis 5 del 7 al 10. Y dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno es de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tus sangres nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Bien, perfecto. Vamos a responder, Gabriel, aquí en forma resumida. ¿Qué sucedió con Jesús? Entonces el Cordero tomó el libro, los 24 ancianos Lo y los adoraron. seres vivientes, los 24 ancianos y los seres vivientes adoraron. Y voy a destacar aquí nuevamente, ¿ya? Nuevamente, a- al Cordero, Al al Cordero. Cordero. Recuerdan que yo les dije que los grandes ejes de la adoración de Apocalipsis eran Dios como creador y Dios como redentor. Sí. ¿Recuerdan? Entonces, aquí está lo que yo les explicaba. Ese concepto, guárdenlo, es muy, muy importante dentro de la comprensión de tanto de Apocalipsis cuanto de la actuación de Dios en el hombre. Y la idea es que el reconocimiento, la adoración del ser humano tiene que ver con reconocer a Dios como nuestro creador, que fue lo que vimos en el capítulo 4, en la adoración de los 24 ancianos y en la adoración de los cuatro seres vivientes. Ellos adoraban y reconocían que Dios había, ¿qué cosa hecho? Creado todas La- las cosas. las cosas. Y aquí en el capítulo 5 nosotros vemos nuevamente una expresión de adoración, pero ellos presentan un nuevo motivo. En el versículo 9 dice, voy a poner aquí en la pantalla, Ujú. Dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces aquí la adoración es por la obra de redención, de salvación, de rescate de Dios por el pueblo. Tengamos eso presente, es un concepto muy valioso en forma personal en nuestras vidas y también para la comprensión de esa gran obra del Señor. Nosotros debemos adorar a Dios porque Él es nuestro creador y debemos adorar a Dios porque Él es nuestro Redentor. redentor. Oye, ¿Ya? Y solo la para pregunta terminar, de conclusión está sí, bastante dale. buena. Sí, de Sí. conclusión. Dice, ¿cómo puedo apropiarme de los méritos de Cristo para mi salvación? Interesante. Sí, el Apocalipsis 3:20 ya leímos la semana pasada. Jesús dice, he aquí, estoy a la Y puerta llamo, y llamo. El que abre, entraré a él, cenaré con él y él amigo. conmigo. Entonces abrí la puerta. Y la otra, Juan 1:12, ¿qué es Sí. lo que dice? Vamos a ver aquí. Juan 1:12. Juan 1, versículo 12. 12. Ahí está. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No es cierto? Toca la puerta. Recibir a Cristo, recibimos el poder de ser hechos hijos de De Dios. Dios. Ese es el mensaje de esta conclusión aquí. Entonces vamos a anotar aquí. ¿Cómo Ujú. puedo apropiarme de los méritos de Cristo? Recibiéndolo, recibiéndolo
viéndolo como mi Señor y Salvador. Ya, Ah, mis queridos amigos, listo. ¿cuáles son nuestras decisiones de esta noche? Decisiones. Creo que Dios desde su trono en el cielo gobierna este planeta y está conduciendo la historia hacia un final feliz. Amén. Le ponemos ahí un ticket. Deseo adorar a Jesús de todo corazón y agradecer todos los días por tan maravilloso sacrificio a mi favor. Amén. Deseo abrir las puertas de mi corazón y permitir que Jesús asuma completamente el control de mi vida. Pido sabiduría para vivir el presente, preparándome para la gloria de la eternidad. Amén. Y la bendición de Dios final es, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, vamos a ir a un saludo grande para ustedes, un gran deseo de bendición para esta semana, que Dios los acompañe mucho, ¿ya? Vamos a cerrar ahora nuestra transmisión por Facebook. Un abrazo grande. Donde cierro aquí la transmisión. Bueno, espera un poquito, voy a Todavía dejar de estamos en compartir. vivo, Javi. No, yo sé,